Muy buenos días, seguidores del diario Gestión. Yo me llamo Reiner Díaz y esta es una edición más de los En Vivo con Gestión. Me encuentro con Carlos Cadillo, asociado del estudio Miranda y Amado. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, Reiner. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bien, hoy vamos a hablar acerca de un tema interesante que es los derechos laborales en los tiempos de desastres naturales. Esto es importante porque el gobierno acaba, está dentro de situaciones de emergencia donde ha declarado incluso más de 800 distritos en emergencia. ¿Qué es lo que ocurre? La legislación facilita a los empleadores ciertas facultades con respecto a su negocio. Bien, sobre eso, la primera pregunta, Carlos, es, ¿existe una normativa específica primero para desastres naturales en sí? Bueno, primero, lamentar todo lo que está ocurriendo a nuestros hermanos peruanos en distintas zonas de la costa del Perú, y que precisamente esto motiva que podamos brindar más información porque estos desastres tienen una connotación laboral, ¿no? Social, económica y entre ellas laboral, ¿no? No hay una normativa específica que regule la legislación laboral unificada ante algún tipo de desastres naturales, el Niño en general o el Niño costero, ¿no? Pero sí tenemos normativa que la mayor parte, digamos, está de inicio de los 90, que se regula en casos generales como casos de fuerza mayor, ¿no? Que incluye tanto desastres naturales como un incendio, un terremoto, ¿no? Casos que permiten con normas generales atender, entre otros supuestos, ese desastre que estamos sufriendo hoy día, ¿no? Claro, o sea, se especifica simplemente en casos de fuerza mayor, ¿no? Casos fortuitos, fuerza mayor. Podrían ser, no sé, accidentes, familiares, quizás también. Esto es Tendría que ser un caso fuerte de fuerza mayor que afecte a la actividad económica, ¿no? Lo que involucra que sea la empresa la afectada, ¿no? O la ¿correcto? actividad del mismo trabajador. Y si fuera la actividad del mismo trabajador, tenemos ahí otra normativa que también es general, ¿no? Que en donde el trabajador podría tener un problema familiar, ¿no? Alguien que tenga que atender de manera personal, alguna emergencia, y para ello tendría que pedir algún tipo de flexibilidad al empleador, ¿no? Similar a lo que ocurre hoy día, ¿no? Porque un trabajador, por ejemplo, tiene un problema ante una lluvia, inundación o algo que les ha afectado en su domicilio y no puede salir o no puede transportarse, o es muy difícil porque hay demasiada demanda de todos que quieren asistir a trabajar, pero no llega, ¿no? O no llega a tiempo o no puede llegar a trabajar, ¿no? Entonces lo que nos lleva a pensar es, ¿hay alguna tolerancia? Esa tolerancia no está regulada por ley, pero las disposiciones internas de las empresas lo tienen, ¿no? Tolerancia a veces 5 minutos, 10 minutos, lo que diga internamente, ¿no? Para asistir sin que se pueda afectar ningún tipo de medida laboral o descuento o sanción disciplinaria, ¿no? O el trabajador sabe, no necesariamente tiene esa dificultad de llegar temprano, sino además tiene la dificultad de asistir, ¿no? Entonces Exacto. Justifica que ha tenido este problema, explica al empleador y el empleador lo tendrá como justificado porque le afectaba a su zona, y las noticias nos ayudan mucho a ver cuáles son las zonas afectadas. El trabajador puede decir dónde vivo, no presentar su recibo de luz para acreditar, o su recibo de agua para decir dónde está mi domicilio, y que las noticias está difundiendo o las entidades del gobierno están difundiendo en qué zonas son afectadas para que el empleador diga si está justificado que no has podido llegar, ¿no? Lo que no va de la mano con el pago, ¿no? Cuando hay una ausencia tenemos que analizar si es que se paga al trabajador. Si se ausenta el trabajador no corresponde el pago porque se paga por día laborado, ¿no? Ajá. Pero el otro lado es si se aplica alguna medida disciplinaria. En ese supuesto, como justificaría la situación de ausencia o de tardanza, no cabría una medida disciplinaria, ¿no? Son temas distintos, pero que tiene que tener en cuenta el trabajador que si bien puede justificar, no necesariamente implica que va a continuar pagando ese sueldo, ¿no? Ahora, solo para complementar esta idea, el Ministerio de Trabajo sí lo que ha indicado es que ha exhortado a los empleadores, ¿no? Que hasta fines de este mes van a seguir ese tipo de desastres, los empleadores puedan establecer algún tipo de flexibilidad en el sentido de toleren el ingreso hasta 2 horas, sale un comunicado del Ministerio, y además exhortó que esos días de ausencia se consideren pagados con cargo a recuperar, ¿no? Las horas. Exacto. Es una exhortación, pero no está en una norma expresamente regulada, ¿no? Entonces, es una exhortación que el Ministerio de Trabajo para que recordar el impacto laboral que tiene eso en la relación empresa y trabajador, y que puedan llevarse de manera armoniosa, ¿no? Ahora, muchas empresas lo están adoptando, ¿no? Pero sin duda hay algunas en las que no, y por eso es que va lo que mencionaste en un comienzo, de que debería haber normas específicamente reguladas, tomando conciencia de lo que ha ocurrido, para que a futuro podamos tener una solución mucho más específica, ¿no?
Claro, le recordamos a los miembros de Facebook que pues pueden hacer sus consultas acerca del tema que estamos tocando, que es derechos laborales en desastres naturales. También pueden compartir, por supuesto, esta publicación. Bueno, veamos, el tema de que el gobierno pues declaró en situación de emergencia algunos distritos, ¿solamente para estos distritos es que está activada esta legislación? Como te digo, ¿no? Tienes una legislación macro ante casos fortuitos, ¿no? Que es, por ejemplo, pedir la suspensión de labores, contratar temporalmente, que podemos profundizar en un momento, pero la exhortación que mencionaba respecto a tolerancia y flexibilidad en el ingreso y que se entienda el pago por los días de ausencia con cada hora de recuperarse, es una disposición o es una exhortación general, ¿no? Porque claro, yo por ejemplo podría trabajar no sé, pues en Barranco, Miraflores, pero vengo desde San Juan del Lurigancho, ¿no? Entonces, en mi centro de trabajo no ha pasado nada, pero sí el traslado conlleva que, o no puede porque toda mi zona, mi vecindario está inundado, o porque incluso he sido afectado por el Huaico, ¿no? Entonces no puedo asistir. Entonces es una exhortación general, más allá de indicar que hay una zona específica, ¿no? Porque a todos nos ha impactado de forma directa o indirecta, ¿no? Incluso cuando no había acceso a agua es difícil también poder cubrir los servicios básicos personales para poder asistir, ¿no? Entonces es una invocación general que, claro, llevará a que cada empresa hable con los trabajadores y digan cómo te ha afectado, qué pasó, ¿no? Para que puedan haber mayores justificaciones que permitan aplicar ese tipo de flexibilidades, ¿no? Ahora, Carlos, una pregunta, ¿se puede despedir a un trabajador en estos casos de situaciones de emergencia o solo reemplazarlo? No cabe despedirlo, porque si el trabajador acredita que no podía asistir a laborar o ha llegado tarde varios días consecutivos debido a que ha sido afectado por esos desastres naturales, lo que el trabajador va a hacer es justificar su ausencia, ¿no? Obviamente, si es que el empleador ve que simplemente este trabajador no está diciendo la verdad, sino en la realidad podía asistir y simplemente ha utilizado este contexto para no asistir, ¿no? Tendrá que realizar la indagación respectiva, ¿no? Pero vamos al primer supuesto en donde un trabajador efectivamente no pudo asistir, ¿no? En ese caso va a ser una ausencia justificada o una tardanza justificada, ¿no? Va a impactar en el sueldo, pero no cabe despedir, ¿no? Ahora, distinto es el caso en donde un trabajador podría buscar al empleador y decirle, yo tengo, por ejemplo, familia en Catacaos, ¿no? Y Catacaos, según lo que dicen las noticias, ¿no? El agua está a 1,80 m, ha llegado hasta 1,80 m, entonces, ¿sabes qué? Yo no puedo trabajar y por el contrario, quiero ayudar a mi familia, ¿no? Entonces lo que va a decir el empleador, ¿sabes qué? Dame, no sé, un mes para poder atender, ¿no? Para sacarlos, para ayudarlos, para traer sus bienes, para llevarles comida, lo que fuera, ¿no? Entonces ahí tenemos opciones en donde pueden conversar, ¿no? Y ahí bien el empleador puede decir, ¿sabes qué? Te doy vacaciones adelantadas, por ejemplo. Claro. O gozar las vacaciones que ya tienes acumuladas por gozar, ¿no? O simplemente, imaginemos que no ocurren estas dos cosas, sino que además, o tiene vacaciones vencidas, más vacaciones adelantadas, más una suspensión de días sin goce de haber, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esos casos donde tenemos espacios de suspensión prolongada, ¿no? Conversados entre empleador y trabajador, el empleador puede decir, pero yo igual tengo que cubrir esa posición. Ahí sí cabría un reemplazo, temporal por el plazo que dure el goce de las vacaciones o la suspensión que ha solicitado el trabajador, ¿no? Ok. ¿Siempre hay una suspensión del goce de haber o se puede, al recuperar las horas, se puede ya complementar lo que... Claro, mira, lo normal es que en caso de suspensión de labores sea lo que acuerden empleador y trabajador, ¿no? ¿Sí? Es distinto al caso de unas vacaciones donde sí tienen que ser remuneradas, ¿no? Claro. Pero en el caso en donde, ¿sabes qué? Además de vacaciones quiero salir unos días más, ¿no? Porque tengo que atender, tengo que ir a provincia, etcétera. O he sido afectado con mi casa que queda en San Juan del Lurigancho y quiero ver cómo puedo limpiarla, refaccionarla, etcétera, y necesito unos días. En esos casos tenemos por un lado unas vacaciones que deben ser remuneradas por ley y tienes por otra una suspensión donde el empleador puede decir, ¿sabes qué? No importa, es una licencia con goce. O puede decir, ¿sabes qué? Igual yo estoy perdiendo, igual no estás trabajando y será una licencia sin goce. Este espacio de licencias, de permisos, suspensiones sin goce o con goce, van a depender de lo que acuerden empleador y trabajador, ¿no? ¿Hay Sí. un plazo máximo para esta suspensión del trabajo? Cuando sea conversado entre trabajador y empleador, no hay un plazo máximo, es lo que decía. Es distinto al caso en donde una empresa sí se ve realmente afectada, ¿no? Y tiene que suspender todas las labores, ¿no? Entonces, imaginemos una fábrica que ha estado cerca, que se ha inundado, ¿no? Por el río Rímac, ¿no?
al borde del río y me sea inundado, ¿no? Imaginemos una fábrica totalmente imposibilitada de poder realizar actividades productivas, ¿no? Y de recibir a los trabajadores, por más que yo esté en la puerta, no los puedo recibir. Entonces, esa imposibilidad es diferente y se maneja a través de una suspensión de labores en donde, en ese caso, no cabe, podría el empleador solicitar que no cabe el pago de los sueldos, pero tiene primero que tener dos cosas en cuenta, ¿no? Que debe ser la última medida, ¿no? Debe primero permitir que gocen de las vacaciones que acumularon o pendientes, debe adoptar una medida que sea razonable, ¿no? Proporcional a las circunstancias en las que se ha visto afectado. Y segundo, esto va a ser verificado, como es comunicado al Ministerio, el Ministerio posteriormente lo va a verificar, ¿no? Y verá si es que realmente la suspensión de labores que ha solicitado el empleador, porque se ve en la imposibilidad de continuar sus actividades productivas y recibir a los trabajadores, está justificada, ¿no? Y el Ministerio lo va a resolver, se va a pronunciar si es que el empleador dice está en lo correcto y está justificada la medida, ¿no? En ese caso, si es que está aprobado por el Ministerio, cabría que se suspenda la relación laboral sin pago de los sueldos, ¿no? Correspondientes, ¿no? Eso tiene un tope de 90 días, ¿no? Si la situación se agrava igual justificadamente, ¿no? También se podría solicitar al Ministerio de Trabajo, no una ampliación, sino ya lo único que haría es o interrumpir la medida o pasar a otro supuesto que es el cese colectivo, ¿no? Es un despido en donde todos los trabajadores que han sido afectados por esa situación de desastre natural tendrían que verse involucrados en un despido en grupo, ¿no? ¿Sí? Justificadamente, y eso lo tiene que autorizar previamente el Ministerio de Trabajo, ¿no? Ahora, el Ministerio de Trabajo ha establecido una fecha máximo para que donde estas flexibilidades horarias se den. Hasta ahora, bueno, salieron dos momentos, ¿no? Primero, si no me equivoco, lo dijo hasta el 24 de marzo, ¿no? Como digo, con una exhortación, no es una norma, es una exhortación y que muchas empresas lo están cumpliendo, ¿no? Porque todos son conscientes de que esto es algo que escapa de la voluntad de las partes y que hay que apoyar también, ¿no? Uno al otro, ¿no? Pero ya pasamos ese... Ya, y luego salió un comunicado que dice hasta el 31 de marzo, ¿no? Entonces, es probable que en los próximos días, viendo cómo es que, dependiendo de lo que se conversa en el COE, que está viendo el alcance, la magnitud, la continuidad y la atención de estos desastres. Se vuelve a aplazar. Exacto, puede haber una nueva exhortación, va a depender de eso. Bien, Carlos, tenemos ya una primera batería de preguntas y Guille Vázquez pregunta, en cuanto al empleador, ¿qué beneficios hay si también se ven afectados en abastecimiento como en ventas? Ya, si digamos, el empleador podría tener algún tipo de perjuicio, por ejemplo, en tener insumos para producir, porque no entran, ¿no? Imaginemos que todo está bloqueado, ¿no? Todas las zonas de acceso están inundadas o con huaicos, no tiene cómo ingresar insumos, ¿no? O la empresa también tiene imposibilidad tiene bienes producidos y quiere cumplir con sus compromisos comerciales para comercializar, pero no puede salir porque todo está bloqueado, ¿no? En esos casos es que, como decíamos un momento, se podría aplicar una suspensión de labores como última medida, ¿no? Luego de evaluar el goce de vacaciones acumuladas, luego de permitir el goce de vacaciones adelantadas, o incluso dar algún tipo de suspensión por días gozadas, ¿no? con ingreso. Como último recurso podría, ¿sabes qué? Voy a pedir a la autoridad porque estoy totalmente bloqueado, no puedo hacer más, para pedir una suspensión de labores porque también la planilla me cuesta y no puedo cubrirla, porque tampoco estoy vendiendo, ¿no? Ok. También tenemos la pregunta de César Fiestas. Él dice, bueno, con un pequeño caso, si él regresa a su centro de labores y llega tarde el día lunes, ¿se podría decir a mediodía que le descuenta a mediodía o el día entero? ¿O qué beneficio tiene por desastres naturales? Ya, la tolerancia a la que ha invitado el Ministerio, a la que ha exhortado como flexibilidad, es hasta 2 horas, ¿no? ¿Correcto? Entonces los trabajadores pueden entrar hasta 2 horas después. Obviamente, si un trabajador de acuerdo a cada necesidad, ¿no? No es que el trabajador empieza a las 8 y, como estoy con este contexto, llego a las 10. Va a ser de acuerdo a lo que se justifique también en cada caso, ¿no? ¿Correcto? Y ese día, el pago de ese día va a ser conforme a lo que trabaje, ¿no? No es que si entra, por ejemplo, de 8 a 5 trabaja y porque entró a las 10 perdió mediodía o no se le paga el día. No, se paga por cada minuto que trabaje el trabajo correspondería el pago, ¿no? Muy bien. Justo sobre ese tema, Susana Bray también añade o pregunta, ¿qué hacer si tu empleador te exige que llegues al trabajo y luego te hostiga? ¿Dónde quejarse o qué hacer? Porque ella comenta que hay veces que no se puede llegar ni en 2 horas de tolerancia. Ya, claro, exacto, ¿no? En esos casos, lo que cada trabajador tiene que realizar es documentar su situación particular para demostrar que ha tenido justificadamente una situación que le impidió llegar a tiempo o una situación que le impidió llegar en el día a trabajar, ¿no? Eso se documenta. Si imaginemos el empleado dice, no me interesa lo que me presentes, aunque esté motivado, igual te sanciono,
puede recurrir a la inspección laboral para que vaya a visitar al empleador y verifique si es que la sanción que se está aplicando es justificada, ¿no? Si es un caso como el que planteamos, lo que la inspección va a buscar es que se deje sin efecto que se tenga por no realizar esa sanción y eventualmente ante una resistencia de la empresa multarla, ¿no? Es decir, siempre acudir a Sunafil en ese caso. Acudir a Sunafil, que es lo más inmediato. ¿Y los documentos, la documentación, cuál es la adecuada, la básica para determinarlo, ¿no? Digamos, acá lo que hay que tener en cuenta es que como esto no está regulado, no hay una norma que te dice tienes que presentar tal o vas a tal comisaría o tal entidad para que tenga una constancia, no existe, ¿no? Porque es una situación muy extraordinaria, ¿no? Que la que estamos viviendo. Entonces lo que va a importar es la situación concreta, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo en mi casa, ¿no? Sé que estoy cerca al río, ¿no? Llevo mi domicilio, recibo luz, agua, diciendo yo vivo cerca al río, ¿no? Segundo, llevo un mapa y digo, ¿sabes qué? En este mapa se puede verificar que acá yo vivo cerca al río, o sea, no estoy mintiendo, ¿no? Y tercero, ver lo que dicen las noticias. Fotos. Exacto, y algunas imágenes o algunos videos para justificar la situación, ¿no? Eso es lo que se nos ocurre en ese ejemplo, ¿no? Tal vez habrán otros en donde alguna situación en particular, pero lo importante es aportar todos los elementos que sean necesarios para decir al empleador que la situación es ajena a la voluntad del empleador y por tanto no cabe una medida disciplinaria, ¿no? Muy bien. Dentro de este contexto de desastres naturales, Teodoro Ródenas pregunta, ¿qué pasa cuando el empleador te descuenta por faltas y tardanzas? Si este empleador justifica que se disminuyen los ingresos de la empresa, ¿no? Claro, digamos, no cabe en ese momento una sanción económica, ¿no? Ajá. Lo que puede haber, que es lo que puede pasar, es que los empleadores digan, ¿sabes qué? Yo, después de tantos días de estos desastres naturales, me veo afectado de cubrir algún tipo de pago, ¿no? En esos casos podría haber algún tipo de incumplimiento de pago del empleador hacia el trabajador, ¿correcto? O sea, ¿sabes qué? Yo no puedo vender, o quiero cobrar, pero no puedo salir, estoy encerrado, ¿no? O quiero cobrar, yo no manejo en cuenta transferencias bancarias, ¿no? Si no, yo cobro en efectivo, ¿no? Si tengo ese problema, me veo imposibilitado de tener circulación de dinero efectivo, ¿no? O de pagar, cumplir con mis obligaciones. Entonces, en ese caso, lo que el empleador tiene que tratar de afrontar esa situación y, por ejemplo, pedir una suspensión de labores para que no siga asumiendo ese tipo de carga económica, ¿no? O tal vez explicar a los trabajadores cuál va a ser la oportunidad más próxima de pago atendiendo esas circunstancias, ¿no? Claro, ahí lo que hay que tomar en cuenta que igual hay una fecha de pago que se debe cumplir y por no cumplirla a tiempo caben intereses moratorios, ¿no? A favor del trabajador, ¿no? Ok. Ahora, ¿hay algún tipo de afectación en empleos indirectos quizás? Es decir, ¿qué pasa si ya pues la carretera no funciona, no se puede pasar? Una empresa no puede traer productos, pero que es proveedor de otra empresa. Entonces, digamos, le dejas en inventarios, no sé. Ahí también el afectado indirecto Sí. tiene estas también suspensiones temporales, estos beneficios. ¿Cómo? Sí, totalmente, porque imagínate, yo de repente yo soy esta fábrica que está al costado del río Rímac, que se ha inundado, ¿no? Y imagínate, estaba a medio construir, ¿no? Y tenía un contrato de construcción con otra empresa y le digo, oye, ¿qué vas a construir? Porque ya se cayó todo, ¿no? Entonces, habrán seguramente entre empresas reglas contractuales respecto a ese tipo de desastres, si es que continúa, si es que no continúa el contrato de empresas para la construcción, por ejemplo, ¿no? Si deciden que no continúa, ¿quiénes van a ser afectados? Bueno, la empresa no, porque digamos estaba en construcción su planta, pero la contratista que iba a levantar la fábrica sí va a verse afectado porque no va a perder ese contrato, ¿no? De acuerdo a las reglas contractuales entre empresas, ¿no? Y detrás de ello hay un grupo de equipo de construcción que seguramente se va a ver afectado, ¿no? En base a este tipo de resoluciones contractuales, ¿no? Pero en ese caso el empleador ese contratista tendrá que voltear con su personal, ya no involucra a la principal, porque ellos se tienen un tema totalmente civil de construcción, ¿no? Esa empresa contratista voltea a su personal y verá cuál es la medida que debe aplicar, ¿no? De repente, si están contratados temporalmente, verás si puede, hasta que vea su contrato, otorgar otro tipo de actividades. Si es que son trabajadores indefinidos, verá si es que cabe una medida de suspensión hasta que busque otro contrato de construcción con otro cliente, etcétera, ¿no? Pero también va a tener problemas similares como impacto indirecto a estos desastres, ¿no? Claro. Bueno, Marco López hace una pregunta tan extensa que no la vamos a poder leer acá todavía. Yeah. Invocamos a que sean un poco más cortos.
Pero Astrid Yaye tiene una pregunta para recalcar, ¿no? En el caso de zonas afectadas, hay empresas que han parado sus labores. Los trabajadores tampoco han ido a laborar debido a ello. ¿Se les paga o no a los colaboradores? Ya, entonces, como decíamos, ¿no? En esos casos lo que debería hacer el empleador es suspender labores, ¿no? Que es lo que permite la norma, ¿no? Lo que hace la norma es decir, en un caso como este de desastre natural, se puede solicitar la suspensión de labores en donde el trabajador no va a asistir, pero al mismo tiempo la empresa no paga, ¿no? Comunica al Ministerio de Trabajo acreditando la situación y tiene hasta 90 días para volver como máximo, ¿no? De repente dura menos, un mes, 2 meses, lo que sea necesario para limpiar todos estos tipos de daños que han causado los desastres naturales, tener nuevamente levantada la empresa y que los trabajadores puedan trabajar normalmente, ¿no? ¿Qué tipo de contratos puede realizar una empresa en momentos de situaciones de emergencia cuando la empresa sigue con su actividad normal y pues quizás hay trabajadores que no pueden llegar? Claro. ¿Puede quizás contratar extra, puede contratar en reemplazo? ¿Ahí qué tipo de...? Tiene dos cosas, ¿no? Sí, que es afectada porque está inundada, está toda bañada, digamos, en el huaico, ¿no? O incluso, por otro lado, puede continuar normalmente, pero hay trabajadores que sí han sido impactados por su residencia, está totalmente inundada o ha sido afectado por los huaicos, pueden pedir muchos permisos, ¿no? Entonces, por un lado, la empresa para atender las emergencias, para limpiar y que sus instalaciones, centro de trabajo esté en óptimas condiciones para continuar trabajando, puede contratar personal para atender únicamente la emergencia, ¿no? Y durará lo que dure la atención de esta emergencia, que atender nuevamente el centro de trabajo en óptimas condiciones, ¿no? Y por otro lado, si tenemos, por ejemplo, al comienzo hablamos de un trabajador que tenía que viajar a Catacaos, ¿no? Se va de vacaciones, adelantada, se va de vacaciones que acumuló más unos días de suspensión más que ya de acuerdo a las reglas que llegue con el trabajador se regularán con pago o sin pago. Entonces vamos a tener, imaginemos, 1 mes o 2 meses que el trabajador no va a ir a asistir, con relación suspendida, ¿no? Entonces en ese caso el empleador va a decir, yo sí continúo normal, he atendido la situación particular de mi trabajador, porque cabía en este caso de afectación a personal y su familia que está lejos, no son afectadas, pero tengo que cubrir su posición. Entonces en esos casos podría utilizar el contrato de reemplazo, ¿no? ¿No? Y digamos, en el día a día que alguien llega tarde es muy difícil que el empleador pueda contratar a alguien por hora, ¿no? Digamos, en teoría se podría, ante el caso de que necesites cubrir personal para reemplazar a alguien que su relación está suspendida, ¿no? Pero alguien que falta, su relación no está suspendida, ¿no? Alguien que está ausente, su relación no está suspendida. Espera que venga a trabajar, ¿no? Normalmente, ¿no? Claro, y digamos el contrato con este contrato de reemplazo, ¿son contratos a plazo fijo o son sí, por día? Sí, ¿Cómo? son contratos a plazo fijo por lo que dure la ausencia del titular del puesto, ¿no? Puede En este ser caso, 8 días. Entre esas vacaciones del mismo ejemplo, vacaciones que sale 1 mes, entre que acumuladas y adelantadas, más Ok. 1 mes más que se va, 2 meses. Entonces yo busco una persona que pueda cubrir por reemplazo esos 2 meses. 2 meses y un día que va a volver el otro trabajador, el titular del puesto, que tuvo su familia en que tiene su familia en Catacaos en el ejemplo, 2 meses y un día el trabajador toma su puesto y el anterior se va a los 2 meses, ¿no? Un día antes ya acabó sus funciones, cumplió con su reemplazo y se retira de la empresa. Es un contrato a plazo fijo, ¿no? Un tema derivado que podría salir de ahí, que esté en boga en estas semanas, es el tema de utilidades. ¿Este contrato de reemplazo tiene beneficio de utilidades por el ejercicio del año? Las utilidades se calculan en base a los días que trabaje cada trabajador y en base a los sueldos que reciba cada trabajador. Entonces, por ejemplo, el reemplazo. Si ¿no? está 2 meses, digamos. El reemplazo por esos 2 meses, cuando se cierre el año 2017, que se declare el próximo año, tendrá que buscar al empleador y decirle, yo por esos 2 meses, ¿cuánto me corresponde como utilidades? ¿no? Entonces se aplica ¿Sí? utilidades Se en aplica. ese caso. Muy bien. Jimmy Casas también pregunta si se puede adelantar vacaciones debido a que las condiciones actuales de la fábrica aún no puede iniciar sus labores, como ya hemos Sí, comentado. claro que sí, ¿no? Es una medida, incluso ya hay algunos pronunciamientos del Ministerio de Trabajo que en caso de suspensiones, que es el que hablábamos, indican, ¿no?, que antes de llegar a la suspensión de labores donde no trabajas y tampoco te pago, obviamente justificado ante la autoridad y autorizado por la autoridad de trabajo, deben adoptarse medidas previas, ¿no? Una de ellas son las vacaciones, ¿no? Si es que no se adoptan esas medidas antes, el Ministerio podía observar, porque de hecho, sabes que has debido recurrir a esa medida como una medida paliativa, ¿no?, proporcional y de a pocos para llegar a la última, que sería la suspensión de labores, ¿no? Suspensión de labores, digamos, esta es como que la última arma que La puedes última, usar. ¿no? Que se analizará en cada caso, ¿no? Exacto. Ahora, ¿qué pasa si hay un accidente, digamos, por el tema de los huaicos, esto,
una imposibilidad física de un empleador, un empleado, perdón. ¿No podría pasarse esto como un descanso por accidente de trabajo, quizás? ¿Por qué ahí habría que utilizar la normativa desperdigada que hemos dicho sobre desastres naturales? Digamos, es que tienes ahí varias cosas. Lo que pasa es que la norma de seguridad en el trabajo lo que hace es prevenir accidentes, ¿no? Digamos, este tipo de desastres naturales no es una situación de accidente de trabajo natural, ¿no? ¿Correcto? Ahora, dentro de ese sistema general de prevención de riesgos que tiene la ley de seguridad en el trabajo, tienes primero, imagínate yo estoy trabajando y de pronto llega el agua y me inundo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene en ese caso este sistema? Que obliga a que el empleador tenga un plan de emergencias, ¿no? Seguramente dentro del plan de emergencias está evacuar, está atender de repente a los trabajadores a las embarazadas primero, etcétera, ¿no? Tiene un plan de evacuación y de atención. Si alguien ha sido afectado y de repente siente que el agua ha estado con demasiada suciedad, bueno, de repente hay una cosa para ver si es que había un problema dermatológico, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay un plan de emergencias ante ese tipo de situaciones, ¿no? Por un lado, pero es general, ¿no? Es general. Pero cada empleador tiene un plan de emergencia, sí, entonces, dentro del plan que debe realizar de prevención por la Ley de Seguridad en el Trabajo, tienes un plan de atención de emergencias, que va desde este desastre hasta, por ejemplo, que un trabajador le dé un paro cardíaco, ¿no? Okay. Ante cualquier emergencia que pueda ocurrir, cómo debe actuar la empresa, ¿correcto? Eso por un lado, ¿no? Y por otro, imaginemos que como consecuencia de esto, que un trabajador que haya sufrido algún daño, ¿no? Lo que hace este sistema de prevención interno es que se pueda atender dónde se le va a trasladar, ¿no? Y qué medidas de prevención hay que tomar a futuro, ¿no? Y por otro lado, eso implica que también ese accidente sea tratado en base a lo que hablamos un momento, ¿no? Que va a ser una ausencia justificada, ¿no? Y ahí vamos a tener cómo acreditarlo con un certificado médico, ¿no? Más simple tal vez que los otros casos, ¿no? Donde hay que aportar mucha más información cuando me veo afectado directamente por los desastres, ¿no? Y claro, como te digo, esta situación es difícil por lo menos por lo que se está hablan las autoridades, ¿no? Es que ha sido difícil de atender. Imagínate si para el Estado ha sido difícil de entender, para una empresa también ha sido difícil de imaginarse que iba a ocurrir esto en este momento, ¿no? Entonces sí, lo que va a llevar es que las empresas, en base también a su obligación de prevención, vean que si eventualmente están cerca de un río o potencialmente hay un desastre, cómo poder reforzar estos planes de emergencia o estos planes de atención, ¿no? ¿Correcto? Entonces esa es la manera en la que tenemos, pero no, el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? O la ley de seguridad y salud en el trabajo no tiene reglas específicas de cómo tratar un descanso, ¿no? Sino que es una medida de prevención de cómo evitar cómo tener ese momento del accidente y cómo evitar que a futuro vuelva a pasar, ¿no? Lo demás sigue las reglas que hemos hablado hace un momento, ¿no? Se va a entender como justificado presentando un certificado médico, ¿no? Muy bien. Melissa Dextre comenta pues que ya tiene un personal en Piura que cumple función de acomodar mercadería en los autoservicios. Debido a la coyuntura pues, de los desastres naturales, las tiendas están cerradas e inclusive no hay mercadería que reponer porque el centro de distribución está en Lima. ¿Se puede suspender sus labores y si la suspensión es remunerada? Es lo que pregunta. Claro, otra vez, ¿no? Tenemos igual otra situación en donde indirectamente no puede realizar sus actividades porque no cuenta con los insumos o las condiciones necesarias para dar actividad a sus trabajadores, ¿no? Entonces, en ese caso, tenemos que adoptar primero las medidas que son pago de vacaciones, adelantar vacaciones y después evaluar si es que se podría, por ejemplo, ella al menos menciona que no tiene una afectación de trabajo, si podrían asignar otras funciones, ¿no? De repente alguna función administrativa, ¿no? Que va a servir a futuro, ¿no? Ver si se puede reasignar algunas actividades, ¿no? Por ejemplo. Y después de eso, evaluar si es que cabe una suspensión perfecta de labores, ¿no? Que es la que hablamos que puede ser comunicada al Ministerio, debidamente justificada, con un plazo máximo de 90 días de acuerdo a lo que necesite para volver a reanudar las actividades con normalidad, ¿no? Claro. Ahora, ¿tú dirías que pues esta legislación da muchas facultades a un empleador o está, digamos, equilibrada entre el empleador y el empleado? ¿Qué evaluación harías tú en ese caso? Yo creo que si bien en general algunos supuestos que estamos hablando son normativa de principios de los 90, igual prevé este tipo de situaciones, ¿no? Y creo que lo que prevé de alguna manera está relativamente justificado porque finalmente quien paga y quien tiene la actividad es la empresa, ¿no? Entonces trata de darle algunas alternativas, ¿no? Y dentro de ello, por ejemplo, está que sea proporcional, que sea la última medida, lo que ayuda a los trabajadores, ¿no? ¿Correcto? Pero sí creo que hay espacio todavía para regular, ¿no? Por ejemplo, ahorita un trabajador dice ya, imaginemos que un empleador va por la suspensión perfecta de labores, ¿no?
Ok, yo soy consciente como trabajador que mi empresa no tiene ingresos, ha tenido problemas, tiene que suspender. Pero yo también necesito plata, ¿no? Y no me van a pagar. Entonces, quería, por ejemplo, evaluar una medida legal que permita, por ejemplo, en esos casos retirar su CTS, ¿no? Que le permita cubrir algunos días, ¿no? De forma excepcional, ¿no? Esto no va a pasar siempre, ¿no? No es el día a día. Pero sí cae espacio para pensar en cómo un poco más se podría entrar a mayor detalle en regulación en cuanto a temas de tardanza, temas de inasistencias, o bien cómo el trabajador también podría tener algún tipo de medida especial, como retirar este motivo CTS, o de repente generar un fondo, ¿no? Que podría el empleador ir aportando, y si no ocurre ninguna medida, se queda en la empresa, si ocurre una medida, permitirá en alguna medida que el trabajador libere este pago, ¿no? Entonces, evaluar medidas, ¿no? Sin que, obviamente, con diálogo social y sin que se genere mayores costos laborales, ¿no? Una legislación apropiada para estos casos que tendría que realizar el Congreso, ¿cómo tendría que quizá dividirse por fenómeno del Niño, terremotos? ¿O cómo es tú que recomiendas que sea una futura legislación Sí. que agrupe todo esto, ¿no? Yo creo que pensar que estos desastres ocurren cíclicamente, ¿no? Correcto, y que igual huaicos han habido también el año pasado, solo que menor magnitud, ¿no? Entonces siempre son desastres naturales a los que se está expuesto, ¿no? Entonces creo que en base a eso, este supuesto que la norma regula de manera general como caso fortuito, fuerza mayor, que pueda llevarnos a pensar en ese caso concreto, donde sí estamos expuestos a desastres naturales periódicamente, cómo es que deberíamos regular. Y no solamente abordar el tema laboral, ¿no? Sino abordar también qué pasa con las deudas de las empresas, qué pasa con el cumplimiento de tributos, qué pasa con obligaciones que tienen que hacer también los trabajadores, por ejemplo, declarar su impuesto. Ahorita que quien está inundado no declara impuestos porque es no es su primera necesidad, ¿no? Lo que quiere hacer es cubrir necesidades básicas, tener agua, luz, comer algo, ¿no? O por lo menos conseguir algo de agua, ¿no? Entonces, ¿cómo se regularía de forma excepcional, ¿no? Y pensar que no estamos hablando de que esto va a ser una evasión a la obligación, sino va a ser una atención específica a una situación que impacta a todo nivel, ¿no? Desde lo económico hasta lo social, incluyendo lo laboral, ¿no? Pero se han visto empresas que, pues, al tener que declarar su impuesto a la renta y estar pasando por esta situación, pues pueda aplazarse ese límite, Bueno, digamos. a nivel tributario no lo sé, no, yo no he escuchado Ajá. eso, pero por ejemplo sí en caso al comienzo nomás cuando ya estos desastres se hicieron de una magnitud importante y llegaron a Lima, sí por ejemplo Asbank salió a decir, ¿no? Que cualquier tipo de crédito se iba a renegociar, ¿no? Para que no sigan generando moras, porque mucha gente no iba a poder cumplir con el pago en esos días de los desastres, ¿no? Entonces es una Claro. medida que se puede tomar, pero al menos tributariamente no lo he escuchado, ¿no? Ok. Eh, Nuestra lectora Israel Check, pregunta si en el caso de la suspensión de labores en esta condición y que se le ponga un reemplazo a ese trabajador, dicha suspensión es con goce de haber, para recalcar, digamos, esa parte. Ya, sí, suspensión de labores que comunico al ministerio, donde implica que como empleador debo justificar y esperar que también luego el ministerio me avale esa decisión. En ese caso tengo una suspensión donde el trabajador no labora y por tanto no le corresponde pago, ¿no? Ahora, es la medida que última y que se pida del Ministerio de Trabajo y debe estar justificada, ¿no? Hay otras medidas que, ante un caso muy particular, la empresa y el trabajador podrían convenir, ¿no? Que esa suspensión sea con goce de haber, pero eso ya depende de en qué situación estemos. Estamos en una situación donde yo puedo trabajar normal como empresa y darle trabajo a mi personal, entonces no cabe la suspensión, ¿no? Pero si no puedo, sí cabe esa suspensión. Si estoy en el primer caso donde puedo hablarlo en casos particulares y evaluar si es que como empresa podría dar una licencia con goce, ¿no? Además de medidas, como reiteramos, que pueden estar dadas en vacaciones que acumula el trabajador, que están pendientes de goce, o en adelantarlas, ¿no? Y la legislación prevé situaciones de teletrabajo, es decir, yo no puedo ir a mi empresa, pero puedo trabajar a través de mi ordenador, de mi Bueno, computadora. ante estas situaciones, por ejemplo, es una medida que podría evaluar la empresa, ¿no? Ahora, muchas empresas tienen contratos que tal vez no han previsto, ¿no? o reglamentos internos que no han previsto situaciones, pero como medidas razonables que podría optar el empleador, podría conversar con los trabajadores para explicarles y adoptar estas medidas, ¿no? Por ejemplo, como tú dices, ¿no? Oye, mira, en mi casa sí me puedo contar, pero si voy a llegar tarde, voy a perder tiempo, de repente no puedo hacer porque todo está totalmente, todas las vías bloqueadas o no encuentro tampoco buses, etcétera, ¿no? Entonces sería una medida que también, por ejemplo, el empleador podría evaluar como una forma razonable, ¿no? O también
ser propuesta por los trabajadores, ¿no? A ver qué receptividad hay en las empresas, ¿no? Que es una medida, parece bastante equilibrada, ¿no? Por último, Carlos, ¿este periodo de suspensión cuenta para las gratificaciones y utilidades también? La suspensión perfecta es a la que hablamos, que se comunica al Ministerio hasta 90 días como máximo, no porque no hay ni pago ni días trabajados, ¿no? Ni producción, ¿no? digamos. Entonces los beneficios se calculan en base a, la mayoría de beneficios se basan básicamente en lo que trabajas, en el periodo de cálculo y lo que recibes en el periodo de cálculo, ¿no? Si fuera una suspensión, esa que hablamos, la otra, donde la empresa sí tiene posibilidad de dar una suspensión y pagar, ¿no? Que es una suspensión con goce de haber, en ese caso tendríamos días que no son laborados, pero sí días pagados, ¿no? Que sí podrían considerarse para las gratificaciones en total y para las utilidades respecto a los días pagados, ¿no? Bien, Carlos, ¿algo más que comentar, que quisieras agregar quizás acerca del tema, de lo que hemos tocado antes? ¿Alguna pregunta que te quisieras ahondar? Me parece que es importante que en este caso busquemos información, ¿no? Hay mucha información que está circulando, este es un buen canal para también que ustedes han logrado el día de hoy para llegar con mayor información laboral, y que creo que es importante seguir recordándola, ¿no? Y también decirle en general al público que cualquier duda adicional también tiene el Ministerio de Trabajo, que sin duda tanto empresas como empleadores los escucha y pueden hacer cualquier tipo de consultas que pueda ser necesaria, ¿no? ¿O que tienes quizá algún correo donde te puedan consultar de repente? Sí, mi correo es ccadillo@mafirma.com.pe y me pueden contactar si es que también hay alguna consulta, ¿no? Claro, sí, han reventado un poco los comentarios, no se va a poder leer todos, pero muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. De todas maneras, por esa utilidad. Cuídate. Gracias. Y a todos los lectores, no se olviden, todos los miércoles a las 11 de la mañana estamos con los en vivos en gestión. Conéctense, compartan nuestro contenido. Este video lo van a poder ver repetidamente durante el día y la semana. Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias.